En la clase del día de hoy, Ciencias Naturales para el grupo de noveno era los orígenes de las especies. Hablamos del fijismo al evolucionismo. La diversidad biológica o biodiversidad incluye toda la variedad de seres vivos que hay sobre la Tierra. Abarca las diferentes especies, la diferencia entre individuos, una misma especie y los diferentes tipos de ecosistemas. Desde la antigüedad surgieron interrogantes acerca del origen y la diversidad de distintas especies, ¿no? Y hubieron muchos pensadores que cuestionaban si las especies de los seres vivos cambiaron o si siempre fueron iguales. De este modo surgió la teoría del creacionismo y la teoría evolutiva. La teoría del creacionismo es la teoría que conocemos de la Biblia. Y la evolutiva es la que vamos a tocar el tema del día de hoy, que es cómo se crearon las especies. La teoría del creacionismo fijista, Aristóteles fue el primero en organizar los seres vivos en categorías en un sistema llamado escala de la naturaleza. Eso lo van a subrayar. En esa obra, los organismos más simples ocupaban la base y el ser humano, considerado como el ser vivo más complejo, ocupaba la parte más elevada. Aristóteles pensaba que todas las especies fueron creadas por un Dios, que desde entonces era invariable. Además, no reconocía el parentesco entre especies. Aristóteles era un hombre que creía en Dios y él decía que el todo había sido creado por un solo Dios y todo era de esa misma forma. Él había creado una escala en la naturaleza, es decir, como una escala, como una cadena alimenticia. Para saber quién estaba primerito, puso al hombre de primero y debajo, claro, pues los insectos y otros organismos. Esas ideas son la base de la teoría del creacionismo o fijista, que se supone que todo fue creado por un ser supremo y la naturaleza es una imagen fija, o sea, que no cambia. Es decir, que se mantiene sin cambiar a través del tiempo. Los científicos Linneo y Cuvier lo apoyaron, van a subrayar eso, y los nombres de Linneo y Cuvier. Linneo elaboró un sistema de nomenclatura de clasificación de los seres vivos, eso hay que subrayarlo para saber qué fue lo que hizo Linneo. Sus estudios dejaron ver relaciones parentesco entre grupos de organismos. A pesar de ello, Linneo fue defensor de las ideas del creacionismo. A pesar de que lo que estudió Linneo le daba a creer de que los animales estaban familiarizados o conectados uno con otro, él seguía creyendo en la teoría del creacionismo. También está Cuvier, estudio de fósiles, por lo que él es considerado el padre de la paleontología. Eso tiene que subrayarlo. Cuvier es considerado el padre de la paleontología porque fue el primero que estudió los fósiles entre los años 1780 a 1832. Aunque su trabajo mostraba la aparición y la extinción de especies en la historia geológica, eventos poco compatibles con la idea de la creación, argumentó que la flora y la fauna moderna se componían de especies sobrevivientes de catástrofes por el diluvio universal. Él decía que todos los fósiles que él había encontrado y todo eso que había encontrado era por el diluvio universal que ocurrió en la Biblia en la época de Noé. Él decía que eso que él había encontrado habían sido los animales que se quedaron y las plantas que quedaron en el diluvio universal cuando fue destruido todo. Teoría evolutiva. La teoría evolutiva considera la existencia de un proceso mediante el que los seres vivos cambian a lo largo del tiempo. Se lo van a subrayar. A ese proceso se le denomina evolución, también lo van a subrayar. Según esta teoría, los organismos actuales se diversifican a partir de antepasados en común. Es decir, que todos los seres han evolucionado de un antepasado en común. Todos tienen sus antepasados en común. Quizás el antepasado del caballo era un animal muy pequeño que fue evolucionando con el tiempo y se volvió un caballo más grande. Quizás las jirafas tenían el cuello corto, pero tuvieron que buscar una manera de buscar comida en las copas de los árboles y poco a poco evolucionaron para tener el cuello largo. Esa es la evolución. Dice, algunos objetivos de la teoría evolutiva son los siguientes. Subrayar esos motivos, son 3 motivos, lo vamos a subrayar. Dice, reconocer los cambios en las especies en el transcurso del tiempo mediante la observación de diversidad biológica. Identificar las relaciones particulares de parentesco entre especies y señalar el momento en que se produjo su diversificación a partir de un antepasado en común. A veces muchas especies tienen un solo antepasado en común, pero se diversifican en varias, por lo menos los simios. Puede ser que hubo un primer mono, pero luego se dividió en varias especies de simios diferentes, como son los orangutanes, los monos capuchinos, no son iguales, pero son de la misma familia. Es decir, la teoría evolutiva intenta relatar la historia de la evolución. Explicar la causa de la evolución con base al desciframiento de los mecanismos biológicos que actúan en ella. En la actualidad, los científicos consideran la evolución como un hecho suficientemente probado. Su discusión no se centra, pues,
en sí hay evolución o no, sino en su mecanismo. Los investigadores proponen diferentes explicaciones sobre los mecanismos motores de la evolución. Dos de las propuestas más aceptadas son el darwinismo y el neodarwinismo. Vamos a hablar de ellos. El darwinismo lo creó el naturalista inglés Charles Darwin. Propuso en su obra El origen de las especies. Publicó en 1859 su teoría de la evolución de las especies por la selección natural. Se lo van a subrayar. Él creía que la selección natural era un proceso en que los animales se iban extinguiendo si no evolucionaban. Es decir, que si había un cambio en algún ecosistema, que la especie tenía que adaptarse, si no se adaptaba, se extinguía. Para él eso era la selección natural. Alfred R. Wallace, otro naturalista inglés, llegó por su cuenta a la misma conclusión como se lee en varios de sus escritos. Wallace y Darwin tenían el mismo pensamiento. Darwin dedicó mucho tiempo a observar diversas de los seres vivos, a analizar pequeñas variaciones entre especies semejantes que ocupaban diferentes lugares en el ecosistema. También estudió los procesos de selección artificial que realizaban las personas para mejorar determinadas razas de animales a partir de sus observaciones. Darwin elaboró su teoría de la evolución. Según ella, los cambios evolutivos se deben tanto a la variedad de la descendencia como a la selección natural. ¿Cuáles son los postulados de Darwin? Vamos a verlo y eso lo van a subrayar. Principio de la variación, principio de la herencia y principio de la selección natural. Principio de la variación. En todas las poblaciones hay cambios de las características de sus individuos producidos al azar. Es decir, que hay cambios en diversas características producidos al azar en los individuos de la misma familia, tienen diferentes variedades, ¿verdad? Principio de la herencia. Los individuos se parecen a sus progenitores porque heredan de ellos sus características. Es decir, que si ellos proceden de un mono capuchino, cuando heredan van a seguir siendo mono capuchino, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir el principio de la herencia. Y además que si ellos ganan alguna adaptación en ese tiempo, cuando vayan a nacer las nuevas generaciones tendrán esa adaptación. Principio de la selección natural. Las variaciones se difunden en las generaciones y sobreviven solo los individuos más aptos, que fue lo que expliqué antes. Entonces son los que más se producen y transmiten su característica a la descendencia. Después de muchas generaciones, la suma de cambio hará que la última generación sea distinta a la primera, que formó una nueva especie. ¿Qué se trata de eso? Hay especies que se adaptan y crean otras adiciones a su cuerpo para poder adaptarse a los ecosistemas y lo que está pasando. Esas especies que se adaptan crean una generación nueva y se va de generación en generación. Cuando llegan al final de esas generaciones, la última generación no se parece nada a la primera porque si fueron cambiando poco a poco, quedaron nuevas especies. Bien. La página 124 habla del neodarwinismo, el surgimiento de la genética, el desarrollo del concepto biológico de especies y los avances genéticos en población, en bioquímica, en citología, hicieron que la teoría darwinista sufriera ciertas modificaciones. Esta complementación dio lugar a una teoría sintética de la evolución. La teoría sintética de la evolución o neodarwinismo integra la genética mendeliana y la selección natural de Darwin. Es el fruto del aporte científico como Fisher, Wright, Halden, Myers, Dorspaski y Simpson. Eso lo subraya. Según el neodarwinismo, las combinaciones genéticas nuevas que surgen por mutación, por recombinación o por el cruce de organismos de población diferentes están sometidas constantemente a la presión de la selección natural. Esta presión modifica las características, las poblaciones según las condiciones ambientales. La teoría sintética propone como los principales motores del cambio evolutivo mutaciones, las mutaciones, la deriva genética, la migración y la selección natural. Esos son los mecanismos que apoya el neodarwinismo. Vamos a ver esos mecanismos. Van a subrayar los 4 mecanismos en la tabla que aparece en la página 124. Como digo, son la mutación, deriva genética, migración y selección natural. La mutación. En la población existe una variabilidad genética originada por mutaciones al azar, por los procesos de recombinación, permutación cromosómica de la información genética en la reproducción sexual. Es decir, que en algún punto el animal tiene que mutar. Es como hablamos siempre, los seres humanos dicen que en algún punto el ser humano va a tener unas mutaciones porque quiere adaptarse al medio para poder sobrevivir. Derivada genética. Las barreras geográficas provocan el aislamiento reproductivo de los organismos. Así se producen cambios en la frecuencia de los alelos de la población. Es decir, dependiendo del lugar donde estén, ellos se van a ir adaptando y eso va a crear un cambio en un alelo
y cuando la población siguiente vaya a tener descendientes, se va a parecer a esa que sufrió el cambio en el alelo. Migración. Los individuos de la población diferente pueden reproducirse entre sí cuando hay migración. Esto afecta a la constitución genética, pues no alelos entran a la población y otros salen. ¿Qué es la migración? Hay veces los puntos donde animales tienen que migrar porque donde viven sufrió un cambio el ecosistema por culpa del ser humano. Se van a otros puntos y quizás sean de la misma familia, pero con variedades diferentes, y ellos se cruzan y crean una nueva especie. Selección natural es el proceso que elimina a los individuos debido a su información genética son menos aptos para algunas condiciones. Las características genéticas ventajosas son seleccionadas y se heredan. Se dice que una característica es beneficiosa para el individuo que la posee si tiene valor adaptativo, es decir, contribuye a su supervivencia y a su producción exitosa. Bien, vamos a pasar a los datos que apoyan la teoría evolutiva. La teoría evolutiva se sustenta en evidencia, proveniente de diversas observaciones y muchos denominan pruebas de evolución. Diferentes disciplinas aportan estos datos. Por ejemplo, van a subrayar la disciplina sistemática, biogeografía, paleontología y anatomía comparada, embriología, genética y biología molecular y bioquímica. Esas son las ciencias que ayudaron a que la teoría evolutiva tuviera una base sólida, porque se basa en datos. Bien, entonces la sistemática es la clasificación de los seres vivos, describe a cada grupo de organismos y lo compara, además establece una jerarquización con base en la historia evolutiva del grupo. La sistematización nos dice desde qué animal empezó hasta qué animal terminó. Bien, cuál es el primer descendiente o el primer animal que se creó de esa descendencia hasta el último descendiente. Biografía. Los estudios biográficos sugieren que los organismos que habitan una misma región evolucionan de manera similar, mientras que los que viven en zonas aisladas lo hacen hacia formas diferentes, aunque se den condiciones ambientales semejantes. La teoría de la evolución sugiere que la especie en una región determinada sugieren de ancestros que muy probablemente vivieron ahí antes. Cara a la biografía. Se puede decir que animales que viven en América del Norte hace muchos años atrás evolucionaron en América del Norte y son los animales que hay ahora. Bien, ellos empiezan desde el primer progenitor hasta el último descendiente y eso fue lo que ocurrió en la biografía. Eso es lo que ellos buscan en ese punto. Mira que este animal lo descubrimos y él estaba aquí en América del Norte y él parece que es descendiente del búfalo. Así lo hacen y es muy importante recalcar eso. Paleontología. En análisis de los fósiles encontrados sugiere que los restos de los fósiles de organismos sencillos son más antiguos que los seres vivos más complejos. Este hecho supone un aumento de la complejidad estructural de los seres vivos con el paso del tiempo. Los fósiles de forma intermedia se emplean para construir la evolución de las especies y también sirven para determinar la edad de los estratos geológicos. Los fósiles se utilizan mucho porque cuando se encuentra un fósil se compara si ese hueso lo tiene algún animal de esta época. Si lo tiene, se dice que son familiares o es un descendiente. Para eso es importante la paleontología. Además de la paleontología nos dice exactamente en qué año, qué pasó en esa edad, ¿no? Anatomía comparada. Los datos anatómicos muestran que los organismos presentan semejanza cuando pertenecen a un grupo taxonómico próximo, o sea, ahí mismo, casi parecido. La anatomía comparada se basa en la comparación de estructura del cuerpo de distintos organismos para encontrar un posible parentesco. Y son las siguientes, van a subrayar estructuras homólogas, estructuras análogas y estructuras vestigiales. Las estructuras homólogas tienen el mismo origen, pero cumplen funciones distintas. Bien, son del mismo origen, pero tienen funciones distintas. Quizá hay un animal que tenía alas y la usaba para volar y cazar, y hay otros animales que tienen alas, pero solo para emigrar. No tienen la misma función. Bien. Por ejemplo, el brazo de una persona, la pata delantera de un perro, la ala de un murciélago y la aleta de una ballena. Son extremidades, pero todas son funciones diferentes. Estructuras análogas desempeñan la misma función, pero provienen de diferentes orígenes. Bien, eso quiere decir que tiene la misma función igualito, pero su origen es distinto. Por ejemplo, las alas de un murciélago, las aves de insectos cumplen funciones iguales, que es volar, ¿no? Pero no presentan la misma estructura interna. Las alas de un insecto, las alas de las aves y las alas de los murciélagos son totalmente diferentes, pero su función es volar. Estructuras vestigiales tuvieron una función destacada en especies anteriores, pero los organismos actuales se encuentran reducidas o en desuso. Hay animales que tenían ciertas características en la época de antes
y cuando evolucionaron dejaron de usar esa característica, ya sea que se la redujeron o todavía las presentan pero no la utilizan, solo las tienen ahí. Bien, por ejemplo, el fémur y la pelvis de una ballena son órganos vestigiales, pues esto no tiene ninguna función en el movimiento del animal. Embriología. Bien, embriología. Bien, la embriología es la evidencia embriológica que se basa en el estudio comparativo del desarrollo embrionario de distintos seres vivos con el fin de descubrir la semejanza e intenta deducir el parentesco evolutivo entre ellos. ¿Qué trata de desarrollar la embriología? A ver si los animales tienen el mismo proceso embriológico, pues, la misma fecundación, el mismo periodo de gestación. Eso es lo que hace la embriología y ahí ellos comparan si los animales se parecían a eso y si son descendientes. Genética. El estudio de la genética de los organismos facilita la comprensión de los mecanismos hereditarios que generan la variabilidad de las poblaciones y aclara cómo es variable la influencia del proceso evolutivo. La genética no es más que nada de saber si el ADN de ese animal tiene un ADN próximo al animal que está ahora, y de esa manera se identifica si son descendientes. Bien, mire que debemos probar el ADN de este animal, es parecido al de este animal, quizás sean descendientes, prueban con toda la otra ciencia que he dicho, la sistematización, la paleontología, la biogeografía, y ahí se dan cuenta que sí son descendientes. Igual que la biología molecular, la técnica de la biología molecular hace posible determinar la secuencia por método de nucleótidos de ADN. ¿Qué es eso? Ellos estudian, como dije, el ADN, pero por secciones. El ADN es una doble hélice y ellos estudian las diversas nucleótidos, la adenina, la guanina, la citosina, para ver si son parecidos los ADN. ¿Okay? El análisis de esa secuencia permite encontrar relaciones evolutivas entre las especies. Por ejemplo, mediante técnicas moleculares se determinó la proximidad genética evolutiva entre la especie humana y los primates. La bioquímica. Los estudios bioquímicos comprenden el análisis de proteínas y ácidos nucleicos. Los datos bioquímicos parten del estudio comparativo de las moléculas de organismos diferentes. Las especies con proteínas semejantes tienen un parentesco evolutivo. Por ejemplo, se ha comprobado que la hemoglobina de la célula humana es muy parecida a la del chimpancé, por lo que se sugiere una proximidad evolutiva entre ambas especies. Bien, ahí estudian la sangre y ahí se ve los diferentes compuestos químicos que hay en la sangre, si es parecido a algún animal o a alguien en la descendencia, y ahí se ve que si son parecidos pueden ser que sean familiares o que evolucionen de ese animal. Bien. La página 127 de la evolución del ser humano. La teoría creacionista propone que los seres humanos fueron creados por un ser divino y sobrenatural, en teoría la base de la fe, y define la literalidad del libro del Génesis. La teoría evolucionista propone que el ser humano se separó de la línea de los simios hace 6 millones de años. Son totalmente diferentes las dos teorías. Primates. El ser humano pertenece al orden de los primates, un grupo incluido en más de 230 especies de mamíferos con muchas similitudes entre sí, pero también con diferencias. El estudio de estas similitudes y diferencias permite comprender las distintas etapas de la evolución del grupo. Los primates tienen gran desarrollo cerebral, hocico pequeño con dientes especializados, visión frontal y estereoscopía, o sea que pueden ver imágenes con sus dos ojos se sobreponen, y además dan profundidad, más desarrollado el olfato. Tienen pulgares adaptados a la manipulación de los objetos y extremidades para trepar, agarrar objetos y llevar alimentos en la boca. Viven en sociedades. Los humanos, a diferencia de los primates, pueden mantenerse erguidos y caminar en dos pies, además tienen un cerebro más grande. Lo único que nos diferencia de los primates es lo que acabo de mencionar, que para estarnos erguidos tenemos un cerebro más grande, o sea que somos seres pensantes y razonamos, no actuamos por instinto. Pero todo lo demás lo hacemos igual que los primates. Tenemos un pulgar, agarramos cosas, podemos trepar árboles, llevamos cosas en nuestra boca, todo eso lo podemos hacer igual a ellos. Ancestro del ser humano. El ser humano y otros primates tienen una antepasada en común que fue evolucionando durante millones de años. El parentesco evolutivo se evidencia con estudios genéticos que muestran una similitud entre humanos y chimpancés de 97%. La característica evolutiva más estudiada es la bipedestación, o sea, caminar en dos pies, con la posición vertical del cráneo, la mayor longitud de extremidades inferiores y la estructura de los huesos de pie, entre otros. Los homínidos, eso lo van a subrayar, son seres con características corporales y genéticas similares, entre los cuales se encuentran los géneros Sahelanthropus, Australopithecus y el Homo. A este último pertenece el ser humano, que es el Homo sapiens. Bien, y en la última página vemos la evolución de los homínidos dio como resultado al ser humano, aunque no se sabe con certeza cuáles son sus antecesores directos.
Las primeras personas identificadas, idénticas a las actuales, vivieron 35.000 años en Europa, África y Asia Menor. Sus restos fósiles han sido encontrados en numerosos yacimientos. Ahí vamos a subrayar, en la parte de abajo hay un esquema, van a subrayar los diferentes homónimos, el Homo sapiens, el Homo ergastre, el Australopithecus y el Sahelanthropus shadensis. Okay, vamos a quedar ahí. Y aquí termina la clase de biología de ciencias naturales de noveno.